A partir de ahí ya estuvimos siempre arriba, terceros, cuartos en Liga. Jugamos todos los playoffs, todas las Copas del Rey, jugamos 4, ganamos 2. Además de las competiciones nacionales, Liga y Copa, en aquellos años el CAI también jugaba en Europa. Los viajes, a menudo prolongados, fueron una fuente inagotable de anécdotas. En algún lugar de un gran país. Imagino que con el CAI viajaríais muchísimo. Cuando era diferente viajar. Cuando era diferente viajar. Entonces ahora, por ejemplo, pues un avión puede aterrizar en un aeropuerto con niebla, pero entonces no. Y a nosotros se nos han ido muchas horas y muchas partidas de guiñote en aeropuertos tirados. Me encanta lo de la partida de guiñote. Sí, hombre, por favor. ¿Y qué te pasaba? Que a lo mejor ibas a Zaragoza y te decía alguien, ¡buah! Vaya partido en Moscú el otro día, el martes. Y tú decías, ¿en Moscú? Claro, porque tú el martes habías dado uno en Moscú, pero el miércoles de camino habías dado uno en Italia y el jueves estabas en la pista del Madrid o del Barça o quien fuera. Jugabas el miércoles en Israel, por ejemplo, y el viernes tenías que ir a Ferrol a jugar Liga. Hay una anécdota en Tel Aviv, jugamos en Israel, entonces estábamos andando por el paseo y oímos una guitarrita española. Dijimos, uff, esos son nuestros. Y eran componentes del ballet de Zaragoza. Y la noche sí nos hizo... Un poco larga, sí. Un poco larga y divertida, ¿no? Sí. Que en ese momento de auge de baloncesto en Zaragoza, muchas noches el mayor Fernando se iba y se quedaba el pequeño, que hacía unos gin tonics de muerte, y ahí se nos ha hecho de día hablando de baloncesto más de una vez, que salías y dices, mira, ha salido el sol. Hombre, recuerdo el ver la Plaza Roja en persona e impresionar. Con un frío que pelaba, no sé a quién se le ocurrió ponerse así el baile ese que hacían los... El tema era que nosotros cuando íbamos a aquellos países, en el pasillo donde nosotros dormíamos, había 2 señores sentados que nos vigilaban. Eso cuando habláis de Rusia, ¿no? Sí. Lo pasabas el telón. Yugoslavia, Bulgaria, ibas a pero sí. Hungría y era lo mismo, ibas a Polonia y era lo mismo, ¿no? No pienses que estoy muy triste. El CAI Zaragoza jugó en algunos de los mejores pabellones de Europa, pero también en escenarios de lo más curiosos. En Berlín jugamos antes de caer el muro y después. Un torneo que jugamos en Italia, una plaza rodeada de palacios, todos los edificios eran palacios del 1500, era espectacular. En Manchester nos tocó jugar en Copa Korak y pues en una tienda de discos, joder, nos encontramos con esta tía allí y claro, el pelo de un color ahí que dices, joder, eso se veía después aquí, ¿no? Pero en esa época no era normal verlo, sí. Hay un viaje que lo comentamos muchas veces, que fue a Lituania, está fuera a 20 grados bajo cero y el autobús tenía chupetes de hielo por dentro. Y entonces cuando llegamos allí nos atienden y nos ponen unas cosas frías para cenar, una carne que habían preparado, unos pepinillos, esperamos una sopica o alguna cosa así y nos preparan eso. Y entonces nos da un ataque de risa. Ja, ja, ja. Bueno, ja, 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 que era por no llorar, porque claro, el plato que nos habían puesto era infumable. Claro. Las 3 de la mañana, 24 horas de viaje. Otra vez, cuando volvíamos, creo que fue cuando volvíamos de la final de Ginebra, resulta que Paco Vinaburo, el fisio, tenía el carricoche de los botiquines metido donde las maletas y no podía sacarlo. El vuelo siguiente se acercaba, yo llevaba los billetes para sacar las tarjetas de embarque. Oye, subimos al avión y el Paco que no aparecía. Y una vez en el avión empezamos a ir una sirena y venía un coche y traían al Paco desde el otro avión. O maleta, al final la pudo sacar. En 1990, el CAI Zaragoza volvió a conquistar la Copa del Rey, esta vez ante el Juventud de Badalona. Los 44 puntos del americano Mark Davis fueron fundamentales para el triunfo. Mike Davis hizo más de la mitad de los puntos del CAI, creo que se fue a 44,
Aquello fue un festival, o sea, en ningún momento el Juventud supo cómo pararlo. Busca el triple, se levanta, triple de Davis. Nos pasa algo parecido también. Tampoco éramos favoritos, veníamos de haber sido eliminados en Italia en una competición de la Copa Korak por una canasta en el último segundo. Podíamos perder hasta de 25 para pasar y perdimos de 26. La verdad es que, a pesar de eso, el equipo estaba muy entero y los entrenadores, siendo jóvenes como eran, tenían mucha confianza y decían, no, vamos aquí a por todo desde el primer partido, tal y tal y tal. Bueno, y así sucedió. Y se han convertido en los campeones, ahora ya ganó el CAI con todo merecimiento. El mejor equipo en esta edición de la Copa se ha hecho con el título. Vicente Álvarez Pedreira haciendo entrega de la Copa, el capitán Fernando Arcega detrás su hermano Pepe. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Hemos visto muchas veces la final. Hay que hacer un seguimiento a Pepe, porque Pepe va como un desaforado a buscar el balón de la final. Sí. Es que perdimos el balón todavía. El balón de la final de la primera Copa del Rey. Desapareció. Entonces yo me quedé con esto, y entonces la segunda Copa yo decía el balón. Y ocurrió lo mismo, alguien lo tiró, digo, y me fui a por el balón. Qué bueno, me encanta. Y ese balón, pues lo tengo en casa. Qué bueno, por favor. Fotos a contraluz. Yo creo que era un equipo copero y pienso que si hubiéramos durado un poquito más, alguna otra copa hubiéramos ganado, porque se nos daba muy bien a la copa.